El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En el libro de los Proverbios, en capítulo 22 y el verso 4. Proverbios del rey Salomón, capítulo 22, verso 4. Y dice así la bendita palabra de Dios: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Amén. Poderosa palabra. Oro a Dios para que el Señor nos dé entendimiento espiritual en esta palabra y que nuestras vidas puedan ser edificadas, fortalecidas, animadas por el Señor. Recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tenemos un pasaje aquí tremendo, un pasaje que nos muestra cómo Dios a aquellos que le temen, aquellos que tienen un carácter humilde, Dios les retribuye. Los retribuye con vida, los retribuye no solo con largura de días, sino también los retribuye con honra y los retribuye con riquezas. Quiero enfocarme en esta primera expresión que dice el texto, en este proverbio: riquezas. La palabra riquezas viene del hebreo osher. Esa palabra osher se escribe con 3 letras: la letra ayin, la letra shin y la letra resh. Ayin, shin y resh. Esta palabra tiene una serie de pictogramas representadas en cada letra. Por ejemplo, la letra Ayin es pictográficamente un ojo, símbolo de visión espiritual, símbolo de entendimiento espiritual. La letra Shin está representada por fuego, que es un símbolo del Espíritu Santo de Dios. La letra Shin. Y la letra Resh, que está representada por la cabeza de un hombre, un principal, un gobernante, un dirigente. Es la cabeza de un hombre que está puesto en autoridad. Entonces, noten el mensaje que podemos interpretar de esta palabra, osher, que fue traducida como riquezas. Se refiere a las riquezas de bienes materiales. ¿Sí? Riqueza de bienes materiales. Riqueza financiera. Tal como era la condición de Abraham, que nos dice las Escrituras que Abraham era riquísimo. El patriarca era riquísimo. El padre de la fe era un hombre riquísimo. Dios lo había bendecido con muchas riquezas materiales. Tenía abundancia
ganados, tenía camellos, en fin. Esta expresión entonces, si nosotros interpretamos el mensaje, nos quedaría algo así como esto. Las riquezas que vienen de Dios son las que te hacen un hombre preeminente. Las riquezas que vienen de la mano del Señor, de la mano de Dios, son las que te llevan a un lugar de preeminencia, es decir, ser cabeza, ser una persona que está por encima, ¿sí? Una persona que no es cola, sino una persona que Dios ha puesto por cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuántos de nosotros no queremos eso? ¿Verdad? Pero en el texto nosotros vemos que es una retribución que Dios da por mantener temor de Dios en nosotros y tener un carácter humilde. Un carácter humilde. Es una retribución. Hay algo más. La palabra osher es la raíz de otra palabra hebrea interesante que nosotros conocemos mucho y que manejamos mucho. Es la palabra maserot. Maserot, una palabra plural que es traducido como diezmos, pero literalmente debe ser traducido como las décimas. Las décimas. ¿Sí? Es una palabra, es un sustantivo femenino. Maserot, sustantivo femenino. Las décimas, que fue traducido como los diezmos. Resulta ser que esta palabra, osher, que se utiliza aquí en Proverbios, es la raíz de esta palabra, maserot, que traduce diezmos, los diezmos. Escuché una vez a un pastor decir que ninguno se hacía rico por ser fiel pagándole los diezmos al Señor. Eso lo escuché literalmente de su boca. Ninguno se va a enriquecer, ninguno se enriquece pagando los diezmos al Señor. Yo me sorprendí, pero conociendo a este pastor, conociendo su ministerio, yo me di cuenta por qué él pensaba de esta manera. Quiero decirte que es un error. Esto es una falsa doctrina. Esto es un falso principio. ¿Sí? Lo que este pastor tiene en su corazón. Yo lo escuché, yo entendí enseguida muchas cosas que ya yo sabía de este ministerio. Este ministerio funciona aquí en la ciudad de Barranquilla. Este pastor recibió estudios del Instituto Bíblico del Caribe, de las Asambleas de Dios. Estudió y se graduó como técnico en teología bíblica y ministerial de esta institución. Yo lo gradué cuando yo era el director de esta institución. Y parece que lo que este señor recibió aquí fue pura letra, ¿no? Puro conocimiento intelectual, teológico. Pero este señor, la palabra de Dios no hizo rema en su vida. No pasó de la mente al corazón. Increíble que aún siendo una persona graduada con estudios teológicos, piense de esta manera con respecto a los diezmos. Pero es que cuando él comenzó su ministerio, yo puedo recordar y puedo dar testimonio de que él nunca le enseñó a la iglesia a pagar diezmos para que la iglesia se autosostuviera. Este es un personaje que compró el lote en donde construyó un edificio y allí en la parte de abajo puso a funcionar la iglesia. Él compró el lote
hizo un edificio. En la parte de arriba colocó las instalaciones de un colegio aparentemente cristiano, un colegio de bachillerato. Este señor compró también todo lo que es la silletería de la iglesia. Compró los equipos de sonido, la planta de sonido, e incluso compró todo un sistema de transmisión de televisión y pagó la licencia de un canal comunitario aquí en la ciudad de Barranquilla, en la empresa de cables de aquí de la ciudad de Barranquilla. Tenía un canal de televisión comunitario, un canal cristiano. En fin, él empezó su ministerio y él nunca le enseñó a la iglesia a pagar diezmos, a levantar una ofrenda, a pagar el salario de un pastor. Me enteré en una ocasión que hasta alquiló músicos para llevar músicos profesionales al servicio en los cultos de la iglesia y le pagaba a estos músicos por las presentaciones que estos músicos hacían. Hasta que, bueno, la hija, la esposa y un hijo, pues, aprendieron música y se capacitaron y se instruyeron. Pero este señor hasta eso hizo. Dotó también al templo de un sistema de aire acondicionado. Amobló, alfombró todo el templo. En otras palabras, este señor era el dueño de todo lo que tenía la iglesia. Pagó inclusive también una personería jurídica especial para la iglesia. De modo que yo entendí por qué, sí, este señor hablaba de esta manera. ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos acá que realmente la palabra de Dios, producto de la inspiración del Espíritu Santo, sí asocia la práctica de pagar diezmos fielmente al Señor, porque esta es la forma, o una de las formas en que Dios a usted le va a poner su tesoro en sus manos. Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir económica, financiera, materialmente, así como hizo con Abraham y con todos aquellos que desde el principio, antes que la ley mosaica estableciera el pago de 3 tipos de diezmos, ¿ve? Antes de que la ley mosaica estableciera el pago de 3 tipos de diezmos, estos personajes como Abraham, Jacob, entre otros, pagaron diezmos. Y Dios los bendijo, Dios los prosperó financieramente. Entonces, esa es una verdad espiritual que nosotros no podemos negar. La pregunta es: ¿qué tan fiel es usted con el pago de sus diezmos al Señor? Porque yo tengo que cuestionarme, ¿sí? Cuando yo veo que yo, siendo fiel al Señor con el pago de mis diezmos, yo no tenga por lo menos suplidas todas mis necesidades, las necesidades del ministerio, las necesidades de la familia. Yo tengo que cuestionar, porque la palabra de Dios aquí me muestra que si yo soy fiel, ¿ve?, a mí Dios me va a enriquecer. El apóstol San Pablo dice allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico en el cielo, se hizo pobre, para que nosotros mediante su pobreza fuésemos enriquecidos. Quiero decirte que lo que San Pablo está diciendo aquí es que no solo Dios te va a bendecir materialmente, sino que te va a bendecir también en lo espiritual. O sea, el marco de estas riquezas no solo se limita, según San Pablo, a lo material, sino también a lo espiritual. A lo espiritual. Bendiciones como, por ejemplo, la paz de nuestra familia, la paz de nuestras relaciones conyugales. Estas son bendiciones espirituales que también Dios las provee debido a nuestra fidelidad. Entonces,
si yo estoy siendo fiel, yo tengo que esperar que Dios a mí me enriquezca en todo. Esa es la voluntad de Dios. San Juan dice, amado, segunda carta de San Juan, el verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, fíjense, Dios quiere a nosotros rodearnos de toda su riqueza, de sus riquezas plenas, no solo de lo material, sino también de lo espiritual. Entonces, ¿cómo está su costumbre? ¿Cómo está realmente su fidelidad, su compromiso con Dios con respecto al pago de sus diezmos? ¿Cómo están? Porque es que yo tengo que esperar que si yo soy fiel, a mí Dios me va a prosperar, me va a enriquecer. Así dice, así enseña su palabra. Ahora, algo más que también es una remuneración, una retribución de la humildad y del temor de Dios, es la honra. La palabra honra viene del hebreo kabod, que se traduce a veces como gloria. Gloria, la gloria. Dios también nos da como retribución por el temor que tenemos de Él y por la humildad de nuestro carácter. Dios nos va a retribuir con honra, con gloria. Honra y gloria. La palabra kabod, que es la que se usa aquí, se refiere o se traduce también del hebreo como peso. Pero ¿qué tiene que ver el peso con la gloria, con la honra? ¿Qué tiene que ver el peso? Bueno, una ilustración para poder entender el significado de esta primera traducción que se hace de este vocablo es la siguiente. Peso se refiere realmente es al valor, ¿sí?, a la importancia que usted le da a las palabras de Dios en su vida. ¿Qué tanto valor, qué tanto aprecio, qué tanto peso tienen las palabras de Dios en tu vida? Si yo soy una persona, yo soy un ministro, que a la palabra de Dios yo la considero de un alto valor, de un alto precio, de un alto peso, es porque estoy honrando a Dios. De esta manera es que yo honro a Dios. Esa es una forma de honrar a Dios, apreciando, valorando, dándole peso a las palabras de Dios en mi vida, en mi ministerio. Otra forma de honrar es lo que hizo Abraham cuando Dios le dio una victoria contundente sobre sus enemigos. La Biblia dice que Melquisedec, el sacerdote de Dios, el sumo sacerdote de Dios, en ese momento le sale al encuentro y Abraham inmediatamente honra a su cobertura ministerial, honra a su cobertura espiritual pagándole los diezmos. Si se da cuenta, ¿no? Eso enseña la palabra de Dios. Génesis capítulo 14, usted lo puede ver ahí. Melquisedec recibe la honra debida de Abraham, el patriarca, el hombre que había recibido las promesas de Dios, y Abraham le paga los diezmos. De esta manera nosotros también podemos honrar a nuestra cobertura. Aquí no tengo que preguntarle, porque en la corporación hay un pastor que está encargado de recaudar, registrar y apuntar, ¿no?, por libro, por peso, lo que usted paga a Dios por los diezmos de diezmos y por el diezmo de las ofrendas. Así que yo sé, incluso a esta altura sé quiénes son los que realmente están honrando su cobertura ministerial y quienes no lo están haciendo. Yo solamente les digo que así como Dios retribuye para bien cuando uno es fiel, también retribuye para mal cuando uno no es fiel.
Una persona entonces que no es fiel al Señor con esta costumbre, con esta práctica, en vez de recibir de parte de Dios riqueza, lo que va a recibir es pobreza. En vez de recibir honra, lo que va a recibir es deshonra. Y en vez de recibir vida, que es otra de las retribuciones por causa de nuestra humildad y del temor de Dios, en vez de recibir vida, lo que va a recibir es muerte, ruina. Nosotros escogemos realmente cuál es la retribución que vamos a recibir. Nosotros somos los que escogemos. Con estas palabras quiero que reflexionemos, ¿sí?, sobre esto, porque, repito, depende de lo que yo esté haciendo. Si yo soy una persona humilde y yo soy una persona temerosa de Dios, fiel a Dios, yo voy a recibir riquezas, honra y voy a recibir vida de parte del Señor. Lo contrario, si yo no soy fiel, si yo no tengo temor de Dios y yo le pago los diezmos al Señor cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando me sobre, si yo no soy una persona suficientemente humilde para depender de Dios, para que Él me provea, para que Él me supla todas mis necesidades, y yo lo que soy es un arrogante que piensa, que cree que soy yo el que se produce a sí mismo todo lo que necesita para suplir sus necesidades. Es decir, si yo soy una persona no dependiente, sino una persona que me autoabastezco y creo que es por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi poder, que me genero todos los ingresos que yo necesito para suplir mis necesidades, estoy equivocado. Lo que voy a recibir de Dios no es lo que dice aquí la palabra de Dios. Reflexionemos sobre eso y que el Señor los bendiga ricamente a todos en este día. Si hay que corregir algo, corrijámoslo y hagámoslo a tiempo, porque lo que nosotros recibimos como retribución de Dios no solo afecta nuestra vida, sino también nuestra familia y también nuestro ministerio. Repito, lo que tú determines, lo que tú decidas con respecto a esta palabra va a influir sobre tu familia, tu descendencia y aún sobre tu ministerio. Esta es la razón por la cual muchos ministerios, muchas familias que aparentemente están sirviéndole a Dios, no gozan de la bendición de Dios, no gozan de la provisión de Dios y viven, hermanos, siempre en una condición de escasez, de ruina. Siempre viven apretados, siempre viven faltándole el peso para el tinto, y a veces ni para el tinto tienen el peso. Dios los bendiga, Dios los guarde, y que la gracia del Señor en este día y su bienaventuranza les acompañe. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.